Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo video sobre mis animes favoritos. Quería hacer este video como los anteriores que había hecho sobre este tema, pero decidí mejor explicar por qué algunos animes me gustan. Obviamente tal vez no estén sus animes favoritos, pero yo voy a explicar al menos y argumentar lo que son mis gustos y lo que me gusta a la hora de ver una serie animada japonesa. Esta lista no tendrá orden específico, me cuesta decidir a veces qué anime me gusta más que otro. Por eso pueden tomar el orden como a ustedes les parezca más correcto. Ahora voy a mencionar las series. Ginga Eishu Densetsu, también conocida como La leyenda de los héroes galácticos, es una serie de más de 100 capítulos que trata sobre una guerra espacial. Esta es una obra que me gusta mucho, no tanto por su estética o por su animación o dirección, pero sí por el desarrollo de los personajes y sus interacciones. Se ve que los personajes están bien escritos en este sentido. Es por esto que es uno de mis animes favoritos. La seriedad con la que tratan los temas son también bastante agradables y la estética es muy elegante y debe ser por esas razones por las que pienso que es un increíble anime. Sin duda es único en su estilo. Robot Carnival. Esta obra es una película antológica, es decir, que tiene varias partes que cuentan una historia diferente, pero esta antología se centra en los robots. Hay algunas que cambian su estilo de animación o lo que quieren mostrar en la historia y su forma de narrarlo, pero tiene este factor en común. Es decir, que es un anime de Love, Death and Robots antes que Love, Death and Robots fuera tan mencionado. Igualmente, Robot Carnival me parece mejor obra que esta. Si a ustedes les gustan los robots y la ciencia ficción, recomiendo que vean este anime. Al menos, en mi opinión, te deja pensando y en ocasiones reflexionando. Genocyber. Genocyber es un anime muy violento de ciencia ficción cyberpunk. En su momento el cyberpunk y los animes gore eran muy populares, pero yo creo que Genocyber se lleva una medalla en este ámbito. Hay otros animes gore, pero para mí son un poco exagerados y tontos o muy explícitos al momento de mostrar violencia. En cambio, Genocyber, en mi opinión, tiene la violencia justa y la dirección exacta para que te logre causar incomodidad sin causarte tanto asco. Es por esta razón que yo pienso que Genocyber es una obra maestra en el anime de horror. Muchos van a preferir otras obras más modernas, pero en mi opinión, los personajes de Genocyber, combinada con la estética de la obra, hacen que esta sea una obra bastante interesante y entretenida, a pesar de que sea muy antigua. Tatami Galaxy. Este anime me parece bastante divertido al momento de verlo por su dirección y animación. Es muy diferente a otros tipos de animes. Para empezar, trata una historia que se vive repitiendo en cada capítulo, pero de una manera diferente. Al principio uno puede pensar que son viajes en el tiempo, pero al final de la obra se revela que este viaje no es algo que tenga que ver con un loop temporal o volver al pasado. Es algo muy diferente e novedoso, en mi opinión, de lo que he visto sobre animes. Igualmente, esta serie tiene cosas malas, no me parece una obra maestra, sobre todo porque repite muchas escenas de capítulos anteriores, literalmente repiten una escena todos los capítulos.
Y también una de las sagas, que es la saga de las novias, no me gustó mucho, pero de todas maneras me parece una obra bastante interesante, al menos a lo que se refiere a diálogo y dirección. Sin embargo, no es tan buena como dicen muchos críticos, en mi opinión. Sí la podría catalogar como obra maestra o una buena serie, en cambio. Mind Game es del mismo director que Tatami Galaxy, así que este más o menos ayudó a impulsar su carrera o a mostrar su estilo de dirección y animación en una obra. Mind Game agarra tampoco como algo tan negativo, pero sí como se tiene que modificar un poco en los aspectos humanos. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist es una obra muy interesante. Es uno de los shonens que empezó y terminó teniendo una historia bastante redonda y justa para su duración. Es por esto que muchos prefieren a Full Metal Alchemist antes que Hunter x Hunter o One Piece, por ejemplo, que son obras inacabadas y algunos piensan que se alargaron más de lo necesario poniendo cosas que no tienen relevancia a posterior, pero claro, aunque yo no esté de acuerdo con esto, de todas maneras Full Metal Alchemist es una buena serie, tal vez uno de los shonens más interesantes por este motivo. Tiene personajes serios tanto como comedia y una buena animación en su mayoría. De todas maneras tiene cosas criticables como otras obras, por ejemplo que me parece el humor muy exagerado y tonto para la serie y además la historia no es tan especial o extraordinaria como la de otros animes, shonens por ejemplo, pero aún así sigue siendo una buena obra y tanto la estética como la historia hace que este sea un anime único en su estilo. Rurouni Kenshin es tal vez uno de mis animes favoritos en lo que respecta a animes de época samurái, porque habla de la restauración Meiji, que si muchos conocen algo de la historia de Japón, sabrán que este es el momento donde se dejó de implementar el samurái y pasaba a lo que es la época moderna. Obviamente esta serie trata de muchos samuráis que se quieren arraigar a sus principios y a las tradiciones. Hay cosas que no me gustaron de esta obra, como el humor del personaje principal. Me parece que es muy tonto considerando que él es un gran asesino como se lo intenta presentar. Así que estaría mucho mejor que se buscara el punto medio del personaje. Pero de todas formas, yo la considero uno de los mejores shonens que haya existido. Ya sacaron un remake de Shaman King, así que yo voy a esperar un remake bueno de Rurouni Kenshin y que no sea tan malo, al menos que copie mucho de la historia principal y lo pongan todo más condensado, sin tanto relleno, que a mi parecer no es malo, pero no lo considero tan interesante como el resto de la historia. Red Line. Este anime, de entre los que me gustan, diría que es el que está mejor animado, no solo por su diseño y estilo de animación, simplemente que la animación es tan fluida y buena que no te hace despegar la vista de la pantalla. De hecho, muchos de los personajes en este anime están construidos básicamente por la animación y no por sus diálogos, lo cual me parece bastante acertado en el momento de mostrar un anime de carreras. Este básicamente es una obra que solamente se enfoca en la acción y la diversión. Así que no hay que buscar un buen argumento para esto, simplemente de disfrutar de una carrera donde los corredores pueden morir. Por lo tanto, yo creo que esta es una película muy infravalorada en el mundo del anime y al menos debería ser más querida como otras obras, como por ejemplo del estudio Ghibli, que a mi parecer son historias que están improvisadas y la mayoría de las veces no llega a ningún lado. Paranoia Agent es un anime muy peculiar porque habla de un concepto como lo es la paranoia. Tal vez a muchos no les puede gustar esta idea en una serie,
pero en mi opinión la llevaron bastante bien. La historia trata de un chico del bate que básicamente es como una leyenda urbana y al que golpea ayuda en la vida por resolverle ciertos problemas a pesar de que solo sea un golpe. Es un tipo de terapia un poco extrema, pero mucha gente empieza a creer en el chico del bate por esta razón. Yo recomiendo que vean la obra, tiene pocos capítulos y una historia bastante interesante, todas basadas en la paranoia colectiva. Perfect Blue es un anime que habla de la vida de las idols, pero su faceta más cruda y obscura. De hecho, representan bastante bien lo que es un fanático otaku en Japón y sobre este medio de entretenimiento. De hecho, a la protagonista le hacen hacer trabajos que al parecer no quiere o no está tan segura de ello, pero que lo tiene que hacer por motivos de profesionalidad y mejorarse a ella misma. Pero descubre que al final no es tan simple como parece. La vida de una idol es mucho más complicada. Hellsing para mí es una carta de amor al anime. Hay gente que debate de cuál es mejor, si Ultimate o su versión anterior, que también fue animada, o también se podría considerar la versión del manga como una versión, pero yo creo que todas estas obras complementan todo lo que, para mi opinión, es un anime fascinante. Para empezar, Hellsing tiene todos los aspectos por los que un anime puede ser considerado fascinante. Tiene monstruos, una regeneración que hace aumentar el ritmo del combate y hace las escenas mucho más largas, e incluso otras cosas cliché como por ejemplo cortes y fanservice. Pienso que pusieron todas estas cosas para hacer increíble la serie. Es Rule of Cool en toda regla. Y este es el anime Rule of Cool por antonomasia. Solo busca ser cool, tonto y descerebrado para fascinar. Afro Samurai es una obra que a mi parecer está muy infravalorada. Es muy corta, pero su animación asombra mucho. Se podría considerar un anime peculiar porque fue producido por Samuel L. Jackson, así que tampoco se puede esperar mucha narrativa en esta obra. Aún así, yo considero que su narrativa rompe los parámetros que estaban establecidos. Es decir, esta es una historia de venganza y el protagonista solamente busca eso, no hay redención. Yo creo que este es el punto al que quería llegar la obra y demostrarlo, que a veces no es completamente necesario escribir una historia de redención o de superación, simplemente yendo a un camino fijo sin que haya cambios importantes en la psicología del personaje. No quiero decir con esto que Afro sea un mal protagonista o un personaje plano, obviamente que tiene mucho carisma y personalidad. Lo que quiero decir es que no siempre es necesario hacer un estilo de historia donde se demuestre la bondad del personaje o su amabilidad. No me parece completamente una regla que se tiene que seguir y Afro lo demuestra bastante bien. Blue Gender. Esta obra es una historia que se podría considerar de ciencia ficción y a mi parecer es un digno anime de lo que muchos consideran una buena obra, que es Starship Troopers. Para los que no conozcan Starship Troopers o Blue Gender, les cuento, esta es una obra donde alienígenas, insectos, dominan la raza humana, por decirlo de una mejor manera, y las personas se tienen que defender obviamente con todo tipo de armamento. Y obviamente, al ser un anime, van a usar mechas y otro tipo de armas de un calibre más alto o incluso considerado futurista. Esta obra tiene una animación muy limitada, pero para mí eso también ayuda a la narrativa. Por ejemplo, a los mechas les pusieron ruedas para hacer mucha más fácil la animación, es decir, un mecha moviéndose de un lado a otro en lugar de animar todo lo que es el proceso de caminar. Eso
a mi parecer, incluso le da más realismo a la historia por cosas parecidas a estas. Y el hecho de que también hayan bastantes personajes hablando muestra también mucho el desarrollo de la trama y de la psicología de los mismos. Esta es una historia de ciencia ficción que muestra mucho de los personajes y su psicología. Tal vez el protagonista no caiga bien en un principio, pero más adelante se demuestra mucho más de lo que en realidad es. Y de hecho, hasta cierto punto tiene sentido su personalidad por cosas que se revelan más posteriormente. De todas formas, yo recomiendo que vean esta obra si no la vieron. Dorohedoro. Dorohedoro, en mi opinión, no tuvo tan buen anime, aún así superó muchas de mis expectativas de lo que se podría lograr sobre un anime de esta obra. A mí me gusta más el manga y hasta cierto punto podría considerar un manga de culto o el mejor manga punk, por decirlo de alguna manera, debido a la temática que tiene. Esta es una obra bastante rara e interesante. Está llena de magia y sangre, pero no tanto en un sentido obscuro, sino en un sentido que la haga ver más genial. Y yo creo que ese sentido de la obra no se pierde al momento de traspasarla al anime. Lo que sí se pierde un poco es el estilo de dibujo, que para mi opinión es bastante fascinante. Yo recomiendo que lean el manga y si no quieren pueden ver el anime. Yo creo que no me parece una mala adaptación, simplemente que el estilo de dibujo es una de las firmas de la obra, porque su temática punk y sus sistemas de poderes se muestran mucho mejor en el papel que en la pantalla. Evangelion. Evangelion, en mi opinión, es una increíble obra. Este es uno de los animes más polémicos que existen, sobre todo en el ámbito de los críticos, porque muchos consideran a este una obra maestra o incluso el mejor anime de la historia. Yo creo que la obra es buena, me encantan los ángeles y me encanta que tengan que enfrentar ángeles y que cada uno tenga una forma, nombre y habilidad diferente. Eso para mí hace que la serie se sienta fresca, porque muestran cómo los protagonistas tienen que lidiar contra estas amenazas. Lo que no me gusta de la serie es mucho del fanservice que tiene y también me molesta, aunque no es algo inherentemente de la obra, que todos consideran a esta una obra seria y culta, cuando no lo es. Igual, esto no es propio de la obra y no tiene nada que ver con el contenido de la misma. Simplemente que quería aportar mucho de ese sentido. No vas a encontrar una serie extremadamente filosófica aquí, pero sí vas a ver mucho desarrollo de personajes en gran parte de los casos y unas peleas bastante buenas con una increíble resolución. De todas maneras, pienso que no sé si decir que está sobrevalorado, pero sí tiene no tanta, pero sí mucha atención. De hecho, obras como Blue Ender, a mi parecer, también merecerían tanto de esto. Hunter x Hunter es sin lugar a dudas uno de mis shonens favoritos, no tanto por sus peleas, sino por lo mucho que me hizo cambiar al momento de pensar las cosas. Esta obra tiene su factor psicológico porque muchas veces los personajes tienen que pensar básicamente qué hacer exactamente en una situación o de peligro o simplemente de conversación para arreglar un trato o algo parecido, demostrando que a veces se pierde y se gana simplemente con las jugadas que hace uno en la batalla o en la vida diaria. A mi parecer, yo no pensaba tanto las cosas antes de decirlas en una conversación o en un momento de tensión o peligro, pero viendo esta obra me di cuenta que uno puede reflexionar antes de decir las cosas o pensarlas dos veces, como se demuestra aquí, viendo siempre qué es lo que beneficia a ambas partes. Y si afecta a uno mismo, eso puede dejarse pasar hasta cierto punto. Esta para mí es lo que mejor aporta Hunter x Hunter al medio. Obviamente ya critiqué su mundo, ya critiqué las peleas, pero hablando de lo que a mí me gusta de la obra es básicamente eso, cómo me hizo cambiar mi modo de ver las cosas. Slam Dunk creo que es mi anime de deportes favorito de todos los tiempos.
Para empezar, habla de un tema bastante real, que son las bandas y la calle, y de cómo el juego, o en este caso el básquet, puede sacar a las personas de ese ámbito, incluso a pesar de que solo sirva para estar en forma o para divertirse. De hecho, se ven todos estos puntos de vista en Slam Dunk. Una de las cosas que más me gustan es el protagonista Sakuragi. Él es bastante gracioso por sí mismo y se roba todo el show de la obra, a pesar de que otros personajes también tengan su personalidad. En este caso, Sakuragi está muchas veces envuelto en una situación de luchas callejeras o de peleas sin sentido, y el amor lo hace pasar por el equipo de básquet de su escuela, lo que al final lo hace cambiar y amar el deporte e incluso emocionarse por este mismo, dejando incluso mucho de lado lo que es el romance. Igualmente, yo pienso que esta obra se podría considerar de romance, tanto de deportes y hasta cierto punto de acción, porque hay peleas entre medio. Por lo tanto, yo considero que este es uno de mis animes de deportes favoritos, y si no lo vieron lo tienen que ver. A muchos les molestó que no haya terminado la obra, pero a mi parecer terminó en su momento cuando tenía que terminar si no se pensaba continuarlo. Tal vez hacerlo más largo sería más de lo mismo, aunque según he leído no es que les haya faltado adaptar tanto. Yo creo que pueden ver la obra y emocionarse y divertirse solamente con lo que está adaptado, y hasta considerar el final como un final correcto. Aún así, viendo las escenas anteriores a esta serie, se nota que tiene una animación muy limitada, pero se las arregla con el detalle y su dibujo a mano. Kaiji es un anime de apuestas, pero en Kaiji se juegan muchas cosas, como por ejemplo la vida misma, y otras que no son tan importantes, pero de todas maneras lo demuestran aquí. Mucho de esta obra es irreal y ficticio, y no me parece que pasarían estas situaciones en la vida diaria, o al menos no como las mostraron. De todas maneras, aunque este sea un mundo ficticio, y los juegos también lo sean hasta cierto punto, también demuestra mucho de lo que es el pensamiento dentro de un juego y de cómo alguien puede salir de una situación desfavorable si reflexiona mucho y piensa las cosas dos veces. A diferencia de lo que dije de Hunter x Hunter, en Kaiji básicamente el protagonista está en una situación desfavorable de la que tiene que salir. Así que a medida que van pasando los juegos o las apuestas, este tiene chances para pasar todos los retos, a pesar de que al principio parezcan imposibles. Esto se hace con bastantes tretas y hasta cierto punto modificar el mismo juego en el que está para conseguir derrotar a su adversario. Y yo creo que eso es lo que lo hace tan buen anime. Fooly Cooly para mí es el anime más loco que he visto. Es bastante raro, emocionante y épico. Esta es una obra que está basada en un álbum y se demuestra que se hicieron las escenas a partir de lo que se escuchó en la canción. Por lo tanto, esta es una obra musicalmente bastante increíble. Es como ver un video musical enorme. A pesar de eso, no me gustó sus referencias a otras obras que a mi parecer fueron puestas sin mucho sentido en la trama. Aún así, trata también un tema bastante serio que es el crecimiento, pero a mi parecer todo esto queda opacado o mostrado con un filtro debido a sus escenas más locas y fascinantes. Yo considero que vean esta obra si al menos les gusta la música y la música rock más que nada y el anime. Gun o Battle Angel Alita es una serie que a mi parecer está muy infravalorada. Obviamente que no adaptaron todo el anime, pero a mi parecer incluso su anime no tiene mucho mérito. Yo considero que es una buena adaptación de la obra y hasta incluso podría decirse que es mejor que el de la película, que a mí no me gustó del todo. Si ustedes quieren saber más de la obra, yo considero que deberían leerse el manga, pero este también tiene sus problemas. Ya hablé de esta serie en otros de mis videos,
pero resumiéndoles un poco de lo que pienso, yo diría que es una increíble historia de robots y ciencia ficción que combina mucho de lo que es también la humanidad y el avance de la tecnología, así como tiene aspectos sociales y culturales. ¿Qué decir que nos haya dicho de One Piece? En mi opinión es el anime más grande que existe. Hay animes largos, pero One Piece mantiene su trama y interés por los personajes a pesar de tantos problemas que tiene. Muchos podrían dejar de ver One Piece y otros podrían continuar con la trama o incluso gustarles más. En mi opinión, sin tomar en cuenta su longitud, sigue siendo una historia muy bien hecha. Incluso tiene mucha seriedad, aunque no lo parezca a primer momento. Simplemente que todos estos conflictos sociales y psicológicos son mucho más implícitos que en otras obras, como por ejemplo Full Metal Alchemist y Hunter x Hunter. Hay muchos que consideran a One Piece una serie horrible, mala o muy absurda, pero en mi opinión, ese es el toque y el carisma que le hace falta a esta obra para que sea tan interesante y fascinante a mi parecer. Kuchuburanko es un anime muy desconocido. Esta obra trata de un psicólogo que arregla los problemas de una forma no convencional. Por cierto, esta obra presenta muchos rasgos psicológicos y sociales. No solo eso, sino que además reúne las historias, siendo que todas ocurren en el mismo mundo y hasta cierto punto en el mismo tiempo y lugar. Por si fuera poco, la animación me parece bastante buena, siendo que combina cosas como rotoscopía y animación tradicional, sin dejar de lado el sentido narrativo de la obra, lo que lo vuelve un anime bastante único, incluso entre obras similares. Homunculus es un manga hasta el momento, no sacaron adaptación. Aún así, yo lo considero un increíble trabajo. Presenta aspectos psicológicos, pero llevados un poco al grado de la fantasía y el misticismo. De hecho, una de las cosas que no deja clara en este anime es sobre si las cosas que vio el protagonista en realidad pasaron o no, o si pasaron de otra manera, y juega mucho con ese concepto de la realidad y lo sobrenatural, o mejor dicho, lo fantástico y oculto entre los problemas sociales. Además de esto, varios de los casos de los personajes, a mi parecer, estuvieron bastante bien construidos. Serial Experiment Lain es una obra bastante rara, no en el sentido de la animación o de la trama, simplemente que su desarrollo es bastante caótico y hasta cierto punto es difícil de entender la primera vez que alguien lo puede ver. Yo lo entendí a la primera vez que lo vi, pero aún así, viendo otras curiosidades de la misma obra, alguien se da cuenta que pueden dejar cosas en el aire que al final muchos no pudieron llegar a comprender. De todas formas, la serie no tiene desperdicio y también muestran de una manera bastante fantasiosa, por decirlo de alguna manera, la informática y el mundo del internet y los hackers, tanto que hasta cierto punto muchos describían a este como una obra que estaba adelantada a su tiempo y que predijo muchas de las cosas modernas, aunque esto está más que nada basado en su propia época y en las cosas que sucedieron en la misma. Hoshi wo Oukodomo es una obra muy odiada, sobre todo en el ámbito de los fans del estudio Ghibli, pero a mi parecer es una obra bastante buena. Es obvio que toma muchos conceptos de estudio Ghibli, sobre todo películas como El castillo en el cielo y hasta cierto punto Chihiro,
pero a mi parecer esta incluso se podría decir que superó a sus materiales originales, o por lo menos está a su altura y presenta a su vez una historia bien construida y sólida. Muestra un mensaje como el de superar la muerte mucho mejor de lo que lo muestra cosas como las obras de estudio Ghibli, sin dejar de lado obviamente su ambiente más fantástico y fascinante, que en mi opinión está mejor construido que otras películas, porque aquí en vez de ser algo metafórico o libre a la interpretación, es más que nada algo que está oculto en la sociedad y da juego a muchas otras cosas en su mundo. Technolize es una obra de ciencia ficción bastante lúgubre. Para empezar, es muy aburrido si lo ve un espectador normal, común y corriente. Pero si ustedes saben apreciar las historias, por más lentas que sean, Technolize para ustedes les va a causar una gran impresión. Para empezar, esta obra habla de la evolución de humano a máquina, pero esto lo muestran de una manera muy fría y hasta cierto punto cruel para nuestra perspectiva. Aún así, no creo que esta obra hable sobre la evolución humana. Obviamente que tiene estos conceptos y los exploran bastante, pero en mi opinión habla más del concepto de la frialdad en la que se convierte la humanidad, algunos dejando su cuerpo y todo atrás para, en su opinión, vivir una vida mejor y más eficiente. Por eso yo considero que vean Technolize por este motivo. Vinland Saga. Esta obra me sorprendió bastante. Si ustedes quieren ver una historia de acción con algunos rasgos de Edad Media y aventura, yo les recomiendo que vean Vinland Saga, sobre todo el anime si no les gusta leer el manga. Yo les tengo que decir que no leí la obra original, pero sí me vi el anime, y en mi opinión es una obra bastante increíble y entretenida. Uno de sus conceptos principales es sostenerse a la venganza y seguir la venganza ciegamente por un motivo del camino del guerrero. Y por esta ruta llega el momento en donde el protagonista ni se da cuenta que en realidad está ayudando a su enemigo por querer una batalla justa y una muerte digna. A diferencia de Afro Samurai, donde un personaje es sumido por la venganza, en Vinland Saga vemos un cambio drástico y te hace pensar en que a veces no vale tanto la pena el sacrificio que deja uno cuando en el ambiente tan grande de los actos ocurren cosas más importantes. Yo creo que es de eso lo que habla tanto la obra y de por qué es tan buena ver este ambiente de deshumanización, control y violencia. Cowboy Bebop tal vez es una obra que ustedes conozcan bastante bien. Se considera un anime de culto y un anime bastante extraño si tomamos en cuenta que su estética toma mucho del jazz y las óperas espaciales. Si a ustedes les gustan las óperas espaciales, Cowboy Bebop no deja a nadie indiferente. Tiene comedia, acción, se puede decir que hasta cierto punto romance y ciencia ficción. Trata mucho de la aventura de unos cazarrecompensas espaciales y sus aventuras, pero sin dejar de lado su trama principal, que se podría catalogar más que nada como un enfrentamiento personal entre dos partes, aunque obviamente hay otras historias alrededor. A mi parecer, esta es una historia de ciencia ficción bien construida, donde todos tienen su desarrollo y pasado, que a mi parecer, aunque no siempre sea tan fascinante o excéntrico, sí demuestran mucho de la personalidad de los personajes.
Además, su estilo jazz está muy bueno y le queda bastante bien a la obra, por lo que estéticamente se podría considerar uno de los animes más únicos. Death Note es un anime que a muchos podría terminar decepcionando, sobre todo por el cambio de enfrentamiento principal. La obra en general, aunque trate de muertes y fantasía, es algo que se centra más que nada en conflictos psicológicos y planes que alguien puede tener para llevar a cabo una idea tan grande. En mi opinión, estos conflictos mentales y estas tretas que se ponen los personajes para cumplir su objetivo es lo mejor de la obra. Te deja pensando y hasta te hace sentir mucho más inteligente después de haberlo leído, porque en muchas ocasiones uno no se puede dar cuenta de los planes que alguien puede seguir para llevar a cabo su plan maestro, que en este caso es erradicar a todos los criminales y asesinos del mundo. Es también un anime que se centra mucho en lo psicológico, y su estética tampoco es tan mala, basándose en su mayoría en el estilo gótico japonés, lo que también le da un grado de belleza visualmente. Berserk es una obra que tiene sus detractores y sus seguidores por partes iguales. Yo no creo que esta obra sea tan odiada porque muchos consideran que es uno de los mejores mangas de la historia. Pero aún así, Berserk, sin tomar en cuenta su espectacular dibujo, cuenta una historia bastante real y cruda, que a su vez tiene elementos de fantasía que son explorados en la trama paulatinamente. Es decir, que se nos van presentando de a poco y en porciones iguales, hasta llegar a un mundo casi devastado y fantástico, donde existen varias cosas como los monstruos y la magia, entre otras cosas. Mucho de lo especial de la obra es ver a Guts, el protagonista, siendo una persona, entre comillas, bastante común y corriente, lidiando con estos problemas, siendo también una historia de un guerrero que se aparta de otras obras de anime donde el protagonista generalmente nunca sufre lo suficiente, o a mi parecer tiene mucha ayuda por parte de otros compañeros, además de que tiene poderes mágicos y fantásticos. Por eso yo pienso que tienen que echarle un ojo a Berserk, sobre todo si son fans de los videojuegos y de la saga Dark Souls más que nada. Battle Royale es por el momento un manga y película que habla sobre un juego de la muerte parecido a lo que es Juegos del Hambre en Occidente. No más que Battle Royale salió antes y Battle Royale es mejor. Para empezar, esta obra tiene como punto de apoyo los estudiantes de una institución, y esto hace que también se juegue mucho con este concepto. Por ejemplo, muestran al estudiante nerd, al estudiante popular o las estudiantes mujeres que nunca se separan para pelear en un juego a muerte hasta que solo quede uno. Y ver ese concepto llevado a una historia, en mi opinión, es bastante creativo y espectacular. Sobre todo porque esta obra no tiene cosas como magia ni nada por el estilo. Y además, aunque muchos de estos personajes se suman a la locura, siguen siendo a su manera bastante normales en su mayoría, con conflictos bastante normales. Muchos se negarán a matar a sus compañeros o a matar en sí. Otros tienen que hacer algo porque no les queda de otro motivo. Y sobre todo, uno de los personajes principales va a matar a los que pueda por el concepto del juego, siendo que solamente tiene que quedar uno y hay que ser lo más frío posible porque si no, los organizadores matarían a todos de todas formas. Y eso para mí es lo que la hace tan especial. O sea, es una historia de Battle Royale llevada al manga bastante buena, incluso mucho antes de que este tipo de historias se hiciera tan popular en los videojuegos y en la cultura popular.
Hokuto no Ken, en mi opinión, es el shonen más desconocido e infravalorado por parte de los conocedores de los animes shonen. Cuando uno habla de un shonen favorito, muchos van a mencionar Saint Seiya, Dragon Ball, One Piece, Naruto o entre otros, como los que ya he mencionado. Pero Hokuto no Ken sentó las bases de muchas de estas obras y además, en mi opinión, es un anime bastante bueno. Entre más lo pienso, más me gusta. Aunque Kenshiro sea un protagonista que se demuestre algo frío y que las peleas no sean tan espectaculares como en otras obras, aún así tienen mucho significado. Todas las peleas ocurren por un motivo y el protagonista lo que hace tiene una relación con lo que le ocurrió en su historia, siendo que es un protagonista trágico que solamente ayuda a los demás de forma desinteresada y, como dice su opening, se le borró la sonrisa por el mundo que está afrontando, siendo el único que puede cambiar esa situación, aunque sus acciones sean poca cosa en el ambiente en donde está. Este se podría considerar uno de los pocos shonen que toma como inspiración o punto de partida un mundo post-apocalíptico. Y a pesar de que no hay tantos monstruos o elementos tecnológicos, sí hay muchos mutantes y artes marciales que han ido avanzando con el tiempo, convirtiéndose en lo que ahora es uno de los puntos principales en los combates. Y eso, en mi opinión, es bastante interesante llevado al manga y el anime. Yo les recomiendo más que nada que vean el anime, sobre todo por la banda sonora que tiene, que muchos piensan que es una obra maestra. Excel Saga es tal vez uno de mis animes de parodia favorito. Esta obra parodia bastantes cosas porque cada capítulo básicamente se centra en hacer algo nuevo. Es decir, en un capítulo solamente ponen a las mujeres, otro capítulo es solo de animales y otros son como de romance o incluso de ciencia ficción y demás. Es decir, que la obra es bastante loca y entretenida porque cada parte es diferente de la anterior, aunque cuente con los mismos personajes. Aún así, tiene una cronología y una historia en general, pero su ambiente más loco para mí es lo que la hace tan única y especial. Yo considero que si a ustedes les gustan mucho las obras de los 90 y los 2000, tienen que ver esta misma, porque hasta se podría considerar un anime de culto, siendo que es un anime de comedia bastante peculiar y único entre otros animes de comedia que en mi opinión tampoco son tan graciosos o no son tan interesantes. Shingeki no Kyojin es una obra que a mi parecer tiene problemas como otras obras. A muchos no les gusta el manga ni les gusta el anime, pero a mi parecer tomaron las decisiones correctas al querer desarrollar su mundo. Por ejemplo, muchos se quejan de que la obra es más un shonen de lo que es una historia seria y adulta. Pero a mi parecer, esta historia tiene bastante sentido considerando de que hay titanes gigantes que devoran a la humanidad. Y es por eso que yo pienso que tiene sentido que se ponga rasgos sobrenaturales o incluso de ciencia ficción, pero que sean explorados a la antigua, siendo presentados como un estudio que tienen que hacer los protagonistas y un entendimiento que pueden hacer del tema. Por ejemplo, el protagonista se puede transformar en titán, pero muchos no saben por qué es esto y muchos otros se preocupan e incluso lo empiezan a odiar por esto mismo. A su vez, tiene mucho sentido que se convierta en titán porque ayuda a otros personajes a entender más de lo que está ocurriendo en la humanidad y se dan una idea con lo que están enfrentando. De todas formas, yo pienso que esta obra
no debería ser tan odiada, sobre todo porque, en mi opinión, el manga no es tan malo como se dice, no tendrá los dibujos de Berserk, pero aún así se las arregla y fue mejorando con el tiempo. También la adaptación animada que tuvo, en mi opinión, es muy buena. Tal vez a algunos les vaya a molestar los conflictos sociales, pero si llegan a agarrarlos con gusto, tal vez a ustedes les pueda interesar y les pueda gustar el mundo que están desarrollando. Y esto también ayuda a ver mucho del punto de vista de los enemigos, o hasta cierto punto se podría considerar rivales, que es una sociedad y otra, cosa que muchas veces no se ven en los animes, pintando simplemente al malo como el único y terrible enemigo al que se deben enfrentar. Otaku no Video, en mi opinión, es el anime más infravalorado que existe y uno de los animes más importantes de la historia. Este es a su vez un documental sobre la cultura otaku y una biografía o semi-biografía de lo que es la creación del estudio Gainax, lo que fue o es uno de los estudios más importantes en la cultura otaku. Y esto obviamente se lo ve representado con algunos tintes de fantasía, pero sin perder su concepto original. Además de todo esto, la obra presenta una historia algo cliché del mundo del anime, que es seguir el sueño o convertirse en algo y superar barreras para llegar a una meta. Por ejemplo, el protagonista quiere ser el mejor de los otakus, el Ota King, y esto en mi opinión lo hicieron más que nada puesto como un cliché de estas otras obras de autosuperación y para darle un sentido a la trama, lo que también lo convierte en una historia bastante entretenida. Yo recomiendo que la vean, sobre todo si son fanáticos del mundo otaku y japonés y quieren conocer más de esta cultura. Gantz, en mi opinión, es una increíble obra. No me gustó tanto su anime y a decir verdad el manga al final estuvo muy apresurado, pero todos los hechos que llevaron a su desenlace sí me encantaron. Para empezar, me gusta la ciencia ficción que hay en esta obra, siendo que es una ciencia ficción algo más basada en la serie B, con unos instrumentos que a mi parecer uno no pensaría a primera vista como armas futuristas, pero que de igual manera sí son verosímiles porque es una tecnología muy avanzada. Como he dicho, no me gustó mucho de cómo se desarrolló esta trama, más que nada para el final, pero hasta cierto punto tiene sentido. No voy a decir que es una obra sin sentido y que solamente muestra muertes por ponerla o ecchi por ponerlo. Obviamente que muestra estas cosas, pero esto también ayuda mucho a su estética de obra de serie B, que a mí, aunque no me gustan tanto, sí las considero bastante entretenidas e interesantes. Por eso yo pienso que ustedes deberían ver el manga de Gantz si les gusta las obras de ciencia ficción, violencia y mujeres con pechos grandes. Yo creo que esto, a diferencia de otras obras que es presentada mucho como fanservice, estas en cambio son puestas por su estética. Akira, yo diría que es uno de los animes más influyentes para mí, porque a pesar de ser un anime tan viejo, no envejeció casi nada en animación o en dirección, siendo que tiene muchos conceptos que incluso a día de hoy se ven en otros animes que a mi parecer no los presentan de una manera tan seria o adulta. Esta es una obra que es algo considerado como de ciencia ficción, pero yo la pondría más que nada como una historia de acción, sobre todo por su manga de origen. Aún así, sin entrar en detalles de la temática, la estética también es bastante fascinante, mostrando un futuro muy distópico entre ambas adaptaciones, tanto del manga y el anime, y también mostrando un enfrentamiento
que es hasta cierto punto personal y se podría catalogar como locura por el poder, presentando una sociedad distópica y lo que ocurriría si le dan tanto poder a alguien como un pandillero que no se preocupa mucho por los demás. De todas formas, esta es una obra bastante fantástica, seria y estéticamente bien lograda, lo que hace que yo la considere una de mis obras favoritas del medio. 20th Century Boys es por el momento solamente un manga y una película. Aún así, yo no considero que tienen que ver la película porque, a mi parecer, las películas de animes cambian mucho del material de origen, sobre todo en sus segundas partes o en toda su franquicia. De todas maneras, yo pienso que el material original es lo suficientemente bueno para que a uno le pueda gustar. Esta habla mucho del conflicto psicológico de los personajes, pero a diferencia de animes como por ejemplo Death Note, en 20th Century Boys intentan tomar un rasgo más realista de alguien que quiere conquistar el mundo pero a pasos pequeños y teniendo un plan que lo respalde. A su vez, esta obra presenta mucha influencia del rock y el manga clásico, siendo que tiene bastantes referencias a estos mismos en toda su obra. De hecho, 20th Century Boys es el nombre de una canción, pero a su vez se refiere a los chicos del siglo XX que son los protagonistas, y también muestra mucho de lo que era la cultura de esa época, al menos en Japón, lo cual tampoco está muy diferenciada con el resto del mundo, porque en lugares como América también hubo animes y rock, y muchos están influenciados por esa cultura. Y a mi parecer, esta obra te hace sentir identificado con eso, aunque no te gusten varias de estas cosas. Bueno, hasta acá llegamos. Yo iba a poner otras obras en la lista, pero en el momento en el que estaba leyendo los puestos, me di cuenta que no tenía mucho que decir sobre estas. Por ejemplo, está Nausicaa y la verdad ya criticaré en su momento las obras del estudio Ghibli y las de Miyazaki. A mi parecer tienen este problema que ya he mencionado, que es el de hacer las obras sin guión. También grabé un audio para Tengen Toppa Gurren Lagann, pero decidí sacarlo porque ya juntaba los 41 puestos. De todas maneras, también me siento mal por no mencionar algunos animes, como por ejemplo Ashita no Joe o Kekai Sensen. Incluso otros que no son tan famosos como Gunbuster. Pero al momento de pensarlo, preferí mencionar obras como Genocyber, porque a mí me gusta mucho más el cyberpunk y los animes clásicos. Ya solamente falta mencionar un anime y básicamente va a ser un anime del que ya grabé el audio, pero que sonaba bastante mal y además había dicho poco de la obra. Y ese anime es One Punch Man. One Punch Man es para mí un anime bastante interesante y entretenido. Está lleno de originalidad, no solo en su trama, sino en la manera en la que presenta sus actos. Esta historia es como si se juntaran los cómics occidentales con los héroes japoneses y tuvieran una amalgama perfecta. No solo presenta lo mejor de los superhéroes con su sentido de justicia y sus conflictos, sino que también les hace una parodia hasta cierto punto y combina todos sus factores con la acción de los mangas japoneses. Y es por eso que yo pienso que es una increíble obra. Y esto incluso sin mencionar la premisa principal, que es el de un héroe que básicamente no tiene rival y le puede ganar a todos. Cosa que hace muy difícil llevar la trama y por la que aún me intereso en seguir leyéndola.
Su segunda temporada no me gustó tanto, pero incluso a muchas personas les gustó más. Esto también demuestra que no todos tienen el mismo gusto y algunos pueden preferir más unas cosas que otras. Y yo espero todavía que se estrene otra temporada de One Punch Man, como también el de varias otras obras que tampoco he mencionado o que tal vez no me guste tanto como para mencionarlas, pero que aún así forman una parte de lo que a mí tanto me gusta del anime. De igual forma, espero que hayan disfrutado este video. Yo generalmente me esfuerzo mucho para grabar. Muchas veces tengo sonidos y problemas que me impiden continuar con la grabación o seguir con el hilo de la conversación en la que estoy practicando. Pero aún así, siempre busco el momento y el lugar indicado para intentar entregarles este contenido. Claramente, ustedes se pueden quejar de que tengo la voz pausada o que sueno bastante mal, pero también hay que aclarar que esto me ayuda a mí, puesto que yo no tengo guión y puedo hacer esto mucho más rápido y disfrutar más de este contenido solamente pensando en unos conceptos previamente. Y esto me afecta mucho, sobre todo cuando mis videos, a los que a mi parecer me resultan muy interesantes, no tienen tanto aprecio como a otros que básicamente no le pongo ningún esfuerzo ni siquiera para editarlos, ni para grabarlos, ni para que la grabación suene bien siquiera. Y obviamente que esto al principio no me molesta. Lo que yo pienso hacer, tal vez a continuación, en mi canal, es seguir con el Loquendo. Porque cuando yo empecé a hacer Loquendo nuevamente hace poco, básicamente, noté mucha más diversión de la que yo puedo entregarles expresándome puramente con palabras. Y eso para mí es mucho más importante. A veces alguien se olvida de lo que es YouTube y de cómo empezó o de lo que significa repartir contenido. Yo viendo cosas como la técnica, el arte, cosas como los detalles en una obra o lo que querían expresar al principio, me hace entender mucho de la diversión que puede traer generar contenido. Hay una obra, un anime llamado El retrato de la pequeña Cosette, donde dicen que las mejores obras están dibujadas con sangre. Y esto no se refiere básicamente a lo literal, que haya pinturas literalmente hechas con sangre, sino que se refieren prácticamente al esfuerzo que se hace al pintar, dibujar, expresar algo o en la creación de algo para presentarlo a las personas. Puede avanzar la tecnología todo lo que pueda, pero ese esfuerzo que se aplicaba antes en los animes para llevarlos a la pantalla, haciendo dibujos por dibujos hechos completamente a mano y con una cámara que no tenía tan buena calidad, presentaban mucha diversión detrás y un gran esfuerzo por parte de las personas que lo hacían. Hace poco falleció el mangaka de Berserk, cuya obra la mencioné 2 veces en este video. Y la mencioné en 2 puestos diferentes. Y obviamente grabé esto mucho antes de la noticia. E incluso yo tenía planeado hace tiempo sacar un video de Berserk. Más que nada un video de humor parodiando el ending de la adaptación de los 90, pero esto también indica mucho de la emoción o la diversión que uno puede tener al presentar algo o al publicarlo o simplemente en hacerlo. Yo no gano mucho con YouTube y no es algo que me aporte tanto considerando el esfuerzo que hago todo el tiempo. A veces son días donde tengo que hacer un video, otras veces incluso semanas, y esto repercute en el trabajo que tengo que hacer o en los momentos en los que tengo que estar sentado y editando. Pero cuando llega el momento final no me importa, porque siempre voy a tener los videos y siempre voy a poder revisarlos cuando quiera.
porque a mí me gusta hacerlos y noto el esfuerzo que hice, por más malo que sean, en realizarlos. Y yo pienso que eso no se ve en la pantalla o no se ve en mi canal, no se ve representado en ningún lado. Últimamente saqué un video de la película de Mortal Kombat, una película que fue muy mencionada, pero que no tuvo muchas vistas. Igualmente a mí me lo desmonetizaron. Yo sabía que, primero, ese video no lo iba a ver nadie, y además no me importaba si lo desmonetizaban, porque el esfuerzo que hago o las cosas que expongo en el contenido no es algo que haga simplemente por una ganancia o por fama o por más vistas. Y es por eso que no hablo tanto de temas populares y de obras más populares y me centro en lo que a mí me gusta, intentando expresarles y entregarles ese otro contenido, por menos seguidores que tenga. Aún así, yo siempre, o al menos casi siempre, me voy a esforzar por entregar eso y se va a notar lo mucho que yo me divierto, porque como pasa con varios animadores o dibujantes que dibujaban y que ponían su esfuerzo en la tinta. Ellos sabían exactamente que el trabajo más hermoso estaba hecho con sangre. De todas formas, espero que se haya entendido mi reflexión final y les haya gustado este video. Nos vemos y hasta la próxima.